Bueno, es un placer para mí poder cerrar este seminario. En verdad no quería que leyeran tanto porque aparece como que hemos tenido una actividad demasiado intensa en estos últimos años, pero no solo fue en lo académico, sino que después de 11 años de estar aquí y haber dictado más de 12.000 sentencias, uno ya encuentra, digamos, en cada caso una oportunidad nueva para volver a aprender, para volver a estudiar, para enriquecerse y para poder comunicar mejor los conocimientos. Así que yo veo en el día de hoy una destacada audiencia. No sé si voy a llegar de la mejor manera con un tema tan complejo como el que me toca dar, pero de todas maneras trataré de que así sea. Para ordenar la exposición, sobre todo los que van a tomar nota o que van a solicitar grabaciones, voy a hacer una referencia de los casos seleccionados de la Corte Interamericana, sobre los que voy a exponer, porque como tienen acceso todos, información pública y gratuita por internet, a cada uno de ellos, la escuela de capacitación, los jefes, los oficiales de la policía, los abogados y todos los que tengan que decidir, consultar y en el propio ámbito universitario tienen la referencia de los casos de los que vamos a hablar. Entonces, el estudio profundizado lo hacen en sus respectivos domicilios. Así que, bueno, agradezco la presencia de todos. Sé que estamos trabajando en una causa común, que es esta de los derechos humanos, y esperemos que Río Negro, de alguna manera, se ubique dentro de una esfera definitiva de protagonismo y de liderazgo en esta materia. Así que este es un humilde aporte a ese gran objetivo compartido, tanto por las autoridades judiciales, como por las fuerzas de seguridad, como por la Universidad Nacional de Río Negro, que han convocado a este gran evento. Los casos que he seleccionado y que tienen que ver con el tema de la conferencia, o sea, el deber de investigar, son Bulacio contra Argentina, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de septiembre del 2003. Caso Bueno Alves versus Argentina, fallado el 11 de mayo del 2007. Alves es con B corta, para la búsqueda por internet. Caso Bayarri se escribe B-A-Y-R-R-I versus Argentina, sentencia del 30 de octubre del 2008. Caso del penal Miguel Castro versus Perú, sentencia del 25 de noviembre del 2006. Y finalmente, caso Hellman versus Uruguay, fallado el 24 de febrero del 2011. O sea, estamos comprendiendo un periodo cronológico que va del 2003 al 2011. Por supuesto que son muchísimos más los casos, pero bueno, uno selecciona porque bueno, una exposición de este tipo los tiempos son muy, muy limitados. Los temas tienen distintas dimensiones, las políticas, las sociológicas y las jurídicas. Uno puede enfatizar en la que más le convenga. Pero cuando uno analiza el repertorio de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a ver un número sobresaliente de casos contra la nación del Perú, la República Hermana del Perú. Y eso se ubica en un contexto político determinado, que fue la presidencia del presidente Alberto Fujimori. O sea, entonces van a ver desde Loaiza Tamayo para adelante un montón de casos trascendentes fallados por la Corte que se van a referenciar con Perú. Inclusive la destitución prácticamente por la fuerza de los miembros de la Corte Suprema.
y otras medidas que, bueno, obligaron a que finalmente interviniera la Corte Interamericana en función de estas demandas, todas violatorias groseramente de los derechos humanos. Lo cual no quiere decir que la Argentina le haya ido también demasiado bien ante la Corte Interamericana. De hecho, yo he seleccionado casos donde la parte condenada por la Corte es la República Argentina. Pese a que la República Argentina ha tenido siempre una política, por eso digo que acá también es una cuestión política, de acercamiento a través de la Cancillería y de la Comisión Internacional para tratar de mediar, de recomponer, de arreglar y de llegar a acuerdos que impidieran que las causas siguieran avanzando, que fueran dictaminadas por la Comisión o que llegaran a resolución de la Corte. ¿No es cierto? Y también hay una dimensión sociológica del tema que trasciende lo jurídico, que es la reactualización de los derechos humanos en toda América Latina, porque los gobiernos han asumido políticas para terminar, lisa y llanamente, con la impunidad en todos los delitos de lesa humanidad y también con pautas que han fijado para las causas comunes donde se cometen este tipo de barbaridades. En lo central nosotros discurriremos sobre las causas comunes y tocaremos en algunos puntos los temas vinculantes con la Convención Americana de Derechos Humanos y otras convenciones que se aplican en el ámbito de lo que se llama el corpus juris del derecho americano de los derechos humanos, es decir, todo lo que está bajo jurisdicción de la Organización de Estados Americanos y que obliga a los Estados a responder en todos los casos. Cuando digo al Estado, la primera aclaración preliminar es que para las organizaciones internacionales y los tribunales internacionales, el Estado es uno, es la República Argentina. La que va a ser condenada siempre por la Corte es la República Argentina. Después, bueno, en el ámbito de las relaciones con las provincias, las acciones de reintegro entre nación y provincia o de los que fueran responsables. Cuando hablo de Estado para la Corte, no hablo en el sentido egoísta del término de responsabilidades individuales o compartimentos de estanco. Hablo en el marco de responsabilidades que corresponden a todos los funcionarios públicos y si son privados, los que han participado o ayudado a la violación también les comprenden las mismas sanciones y responsabilidades. La discusión vieja, para ser ahora muy concreto, en Río Negro, si el responsable de una investigación es la policía, es el fiscal de turno o el juez de instrucción, a la Corte no le interesa, van a analizar el comportamiento de los tres. ¿Cómo actuó la policía en cumplimiento de los deberes que le impone la organización, la ley y las normas del Código de Procedimiento respectivo? Va a analizar cómo actuó el fiscal y va a analizar cómo actuó el Poder Judicial o los jueces que investigaron el hecho. Pero no va a entrar en la disquisitoria si le corresponde la responsabilidad a una, a otro y en qué porcentaje le corresponde. Va a decir que son factores que coadyuvan a determinar la responsabilidad del Estado y nada más. Lo demás hay que discernirlo en el plano de la responsabilidad interna, que de hecho muchos pronunciamientos de los que he citado establecen este tipo de obligaciones. O sea, el deber de investigar, para decirlo en términos ahora muy aproximados, muy liminares, pero muy concretos, es la contracara de lo que se define a nivel vulgar o popular como impunidad. O sea, muchos me han preguntado alguna vez, después yo lo voy a decir con las palabras de la Corte, no con mis palabras, ¿cuándo una causa se podía considerar que estaba en situación de impunidad? La primera respuesta, la general, la más importante que encontramos a partir de Bulacio, es que existe impunidad cuando el Estado ha fallado en los mecanismos de una investigación eficiente, o sea, no ha investigado, no ha perseguido, no ha castigado. Son los tres verbos que siempre emplea la Corte: investigar, perseguir y castigar. Entonces, cada uno en la esfera de su respectiva competencia, cuando estos tres verbos no se conjugan
eficientemente, como dice la Corte, o sea, con resultados positivos, y se han agotado todos los mecanismos del proceso interno, ahí recién estamos en condiciones de decir de que hay una situación de impunidad, pero mientras las causas puedan, como dice la Corte, tramitarse o puedan ser reabiertas conforme este principio sagrado de investigar, perseguir y castigar, en esos supuestos todavía no podemos decir que estemos en una situación de impunidad. O sea, como la contracara de la igualdad es la discriminación, la contracara del deber de investigar es la impunidad. Lo pueden decir al derecho o al revés. ¿Qué sucede con Bulacio? Con Bulacio la cuestión estaba terminada, porque acá había sobreseimiento, la causa estaba prescripta, había sido declarada así por los jueces de la República Argentina. La Corte Suprema de la República Argentina había confirmado ese pronunciamiento, después de dimes y diretes de conflictos de competencia entre jueces de menores, jueces de mayores y otros condimentos que no viene al caso ponderar, y termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema Argentina y va a retrotraer la situación al punto de partida, a que se cumpla con el deber de investigar y se agote todas las medidas internas y además de las otras consideraciones que formulan. Yo me voy a referir muy puntualmente a lo que dice la Corte. Esta es una causa donde había estado el CEGIL, el CEL y muchas organizaciones de derechos humanos trabajando fervientemente, y la Corte acá fulmina un concepto antiguo que tenían las policías de todo el país, el concepto de racia. A la salida de un boliche, este pibe que tenía 17 años, maltratado, golpeado, lesionado, víctima de esa racia policial que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, y a los pocos días ocurre lo que uno no se hubiera imaginado, que era la muerte, como consecuencia de esas lesiones. Eso es Bulacio. Entonces la Corte acá, a partir de este precedente, termina con el concepto de racia policial. No puede haber más racia policial. Entendiendo por racia policial esa actitud desenfrenada, violenta, loca de las fuerzas policiales que esperan a la salida de una confitería chicos que están en inferioridad de condiciones y que los someten a este tipo de vejámenes.